es un experto técnico en ciberseguridad y bueno, os va a contar todo acerca de cloud y en ciberseguridad y bueno, espero que os guste y aprendáis un montón con él. Vale. Bueno, buenas tardes. Como ha dicho Laura, soy Manuel Vidal y tengo muchos años de experiencia en tecnologías de la información y en los últimos años de mi carrera profesional me he dedicado a ciberseguridad y a cloud, ¿no? Entonces me plantearon que os diera una ponencia sobre algo de ciberseguridad que estuviera vigente y yo quería un poco mirar hacia el futuro, ¿no? Contaros cosas que tengan mucho futuro, ¿no? Vamos a contar un poquito de qué ha ocurrido con la ciberseguridad y con la TI en el pasado, pero yo quería que os proyectarais en el futuro porque entiendo que queréis tener una carrera profesional relacionada con la tecnología de la información y con la ciberseguridad en particular de aquí en adelante, ¿no? Entonces, no sé si conocéis este término. ¿Conocéis esto? ¿O lo habéis oído alguna vez? En informática siempre, desde hace muchos años, no sé por qué, a quién se le ocurrió, siempre se ha hablado de la siguiente gran cosa, ¿no? Es decir, de qué era la siguiente innovación que iba a suponer un cambio en la industria, ¿no? Entonces, estos han sido algunas de las grandes cosas que han ido ocurriendo en el mundo de la tecnología de la información desde los años 50 o 60, ¿no? Y lo que os he intentado poner aquí es cómo estas innovaciones iban influyendo en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? Es decir, la ciberseguridad al final existe para proteger todo lo que se hace en tecnologías de la información, ¿no? Para proteger la información en cualquier nueva innovación que se produzca, ¿no? Entonces, como nosotros estamos ahora mismo en 2020, ¿no? Desde el año 2010 el cloud computing es una modalidad de prestación de TI que está cogiendo una inercia muy, muy, muy grande, ¿no? Yo quería hablar de por qué para vosotros puede ser muy interesante formaros en ciberseguridad específica para el cloud computing, ¿no? Y yo creo que es muy interesante porque es el futuro, ¿no? Y vosotros queréis desenvolveros en ciberseguridad y en tecnologías de información de aquí al futuro, ¿no? ¿Quién conoce lo que es cloud computing? ¿Está familiarizado con los conceptos de cloud computing? ¿Estáis familiarizados o tú lo estás familiarizado? ¿Un poco? Vale. Vamos a hacer un recorrido breve. Si veis que es demasiado elemental lo que estoy contando, me lo decís y voy un poco más rápido y me voy a la parte de ciberseguridad, ¿no? Fijaros que también he hecho un comentario respecto a la seguridad informática, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, ¿no? De ser una disciplina poco relevante, porque a los grandes ordenadores accedían muy pocas personas y se sabía quién accedía, ¿no? Hasta ser una industria que mueve miles de millones de euros, ¿no? Hoy en día la ciberseguridad es una industria que tiene un montón de empresas y un montón de personas trabajando y mueve miles de millones de euros, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con el cloud computing? El cloud computing es un concepto del que se habló por primera vez aproximadamente en el año 1996, ¿no? Es decir, hace 25 años, ¿no? Y se habló de este concepto de cloud computing, que es una forma de prestar los servicios de computación, de almacenamiento y servicios de software, de aplicación también. Dos personas que estaban casualmente en una compañía, Compaq, que era una compañía que no era de cloud computing, era una compañía que fabricaba ordenadores, ¿no? Y estos dos señores hablaron de cloud computing porque querían venderle muchos ordenadores a una empresa que prestara servicios de cloud computing, ¿no? Después, la verdad es que por aquí no se avanzó mucho, ¿no? Por la parte de Compaq no se avanzó mucho, por no decir que no se avanzó nada. Y la primera empresa que hizo movimientos
de forma ordenada y de forma industrial en el mundo del cloud computing fue Amazon, ¿no? Entonces, hay dos opiniones contrapuestas de por qué Amazon empezó a prestar servicios de cloud computing, ¿no? La versión mala, ¿no? Mala o malintencionada, o como queráis llamarle, es esa, ¿no? Que Amazon, para vender los libros, que en 2002 yo creo que solo vendía libros y películas, ¿no? Había desplegado tanta capacidad de cómputo y de almacenamiento que los ordenadores estaban ociosos el 90% del tiempo. Y a alguien de dentro de Amazon dijo: tenemos aquí un montón de almacenamiento desplegado y un montón de cómputo, ¿por qué no se lo vendemos a clientes externos, ¿no? Y entonces y montaron Amazon Web Services, ¿no? Y en el año 2006 empezaron a comercializarlo, ¿no? Esa es la versión malintencionada, ¿no? Cuando se empezaron a vender web services a España, vino un vicepresidente de Amazon, ¿no? Y le preguntamos eso, le dijimos: oye, vosotros empezasteis a vender web services porque os sobraba, teníais sobrante de cómputo y de almacenamiento. Y el tío dijo: no, eso fue una decisión estratégica muy bien pensada de Amazon, ¿no? Es decir, que ellos dicen que no empezaron a vender cómputo y almacenamiento porque les sobrara, sino porque era una decisión estratégica de la compañía, ¿no? Bueno, pues estos son los modelos de cloud computing más frecuentes que hay. Hasta 2006, una gran empresa, cuando quería prestar un servicio de TI, compraba todo esto y lo ponía en su CPD, ¿no? Compraba elementos de networking, routers, switches, hubs, lo que fuera, compraba almacenamiento para almacenar los datos, compraba servidores, compraba un hipervisor. En aquella época no era tan frecuente la virtualización, pero vamos, ya se compraba hipervisores, sistemas operativos, Unix, Windows Server o Linux, lo que quisieran, compraban middleware y sobre esto ellos construían su TI, ¿no? Eso es lo que se hacía hasta el año 2006. ¿Qué pasó cuando se empezó a vender? Cuando Amazon empezó a vender cómputo y almacenamiento. Pues que Amazon decía: yo te doy todo esto, yo te doy el networking, te doy el almacenamiento, te doy los servidores, te doy la virtualización y el sistema operativo, y tú, cliente, tú que eres la empresa cliente, pones esto por encima. Entonces, yo, Amazon, soy responsable hasta aquí, y tú, cliente, eres responsable de aquí para acá, ¿no? Eso fue la primera aproximación al cloud computing, ¿no? Al cloud computing corporativo. El proveedor daba hasta aquí y el cliente se hacía responsable de todo lo que corría por encima, ¿no? Entonces, este es el modelo que se conoce como IaaS, infraestructura como servicio, ¿no? Después hubo otro modelo que promovieron otras compañías que decía: el proveedor se hace cargo hasta aquí, se hace cargo también del middleware, ¿no? Y el cliente gestiona solo los datos y las aplicaciones, ¿no? Y después hubo otro modelo que curiosamente se hacía cargo de todo, que es el de Software as a Service, SaaS, ¿no? Software as a Service, PaaS y IaaS, ¿no? Que este modelo curiosamente es el que ha tenido más éxito comercial, ¿eh? Hasta ahora el que ha tenido más éxito comercial es este, ¿no? ¿Conocéis un CRM que se llama Salesforce? ¿Os suena? Salesforce, ¿no? Salesforce es la empresa con más éxito en el mundo vendiendo este modelo, ¿no? Han montado un imperio vendiendo un CRM en la modalidad de software como servicio, ¿no? Después a Salesforce le han seguido muchas empresas. Ahora mismo hay miles de empresas vendiendo SaaS. Pero Salesforce fue la primera y han construido un imperio vendiendo esto. Bueno, pues este es el modelo tradicional de TI, el que había hasta el año 2006, y estos son los modelos que se están adoptando ahora, ¿no? ¿Qué se decía en 2010 de la seguridad, ¿no? Pues en 2010 pocas compañías pensaban que la seguridad, la ciberseguridad era algo tan relevante, ¿no? Y se limitaba a proteger el perímetro de la TI.
¿Qué quiere decir eso? Que la seguridad en el año 2010 era que nadie de fuera entrara en esta pila, que nadie de fuera entrara en mis aplicaciones, que nadie de fuera entrara en mi middleware, que nadie de fuera entrara en mis sistemas operativos, ¿no? Esos eran los fundamentos de ciberseguridad hasta el año 2010, antes de que entraran todos estos modelos, ¿no? Es decir, este era el modelo, ¿no? Esto es una presentación que he cogido de una empresa del año 2010 o 2011, ¿no? Ellos vendían seguridad perimetral. Seguridad perimetral quiere decir más o menos que yo tengo que proteger esto, que es el hardware y el software, ¿no? Entonces pongo un perímetro con un firewall, con una serie de dispositivos, para que nadie entre en mi perímetro, ¿no? Y estos son los conceptos que en el año 2010-2011 alguien que quisiera ser un experto en ciberseguridad tenía que estar muy familiarizado con todos estos conceptos, ¿no? Un experto en ciberseguridad en 2010 sabía de firewalls, sabía de sondas, sabía de honeypots, sabía de alta disponibilidad, de balanceo de carga, de gestión del tráfico, de VPN. Esos son los conceptos que se manejaban en ciberseguridad en el año 2010, ¿no? ¿Por qué os pongo esto? Porque os voy a poner también los conceptos que vais a tener que conocer para trabajar en ciberseguridad en la próxima década, ¿no? De 2020 a 2030. Vais a ver que todos estos los vais a tener que conocer, pero la cloud, a las personas que estáis entrando en la ciberseguridad ahora, la cloud representa una gran oportunidad. ¿Por qué representa una gran oportunidad? Porque si yo llevo 10 años en ciberseguridad y conozco todo esto, tengo 10 años de ventaja sobre vosotros, ¿no? Porque ya yo hace 10 años, imaginaros que soy un experto en todo esto. Y vosotros empezáis en 2020. Pues vais a tardar unos años en alcanzar mi nivel en eso. No 10, pero 3 o 4 vais a tardar, ¿no? Pero ahora están apareciendo muchos nuevos conceptos de ciberseguridad en la cloud que nadie conoce, porque son muy modernos, ¿no? Entonces es una oportunidad para que el que llega nuevo sume estos conocimientos a los conocimientos nuevos de cloud y sea un profesional muy bien valorado, ¿no? Tanto profesionalmente como económicamente, en un plazo más corto, ¿no? Esto era un esquema de seguridad en la red, ¿no? El firewall, ¿no? Esta era, de aquí para abajo era la infraestructura del cliente, ¿no? El cliente tenía una zona desmilitarizada que era la DMZ, donde estaban los servidores que publicaban cosas en Internet, y después tenía una parte interna donde no se podía entrar desde Internet, ¿no? Esto se supone que es Internet, ¿no? Eso era un esquema muy, muy simplificado de lo que era una red en el año 2010, ¿no? Bueno, ¿qué predicción? Os recomiendo que os leáis este documento, por curiosidad. Os he puesto esto, la presentación se la hacéis llegar, ¿no? En 2010, el documento se publicó en febrero de 2011, pero desde 2010, el Ministerio de Defensa español ya decía que la computación en la nube, que la cloud, iba a traer grandes beneficios a las compañías, ¿no? A las compañías que la adoptaran, pero que informes rigurosos de empresas del sector de la seguridad informática consideraba que podría traer también grandes riesgos, ¿no? Eso ya lo decía el Ministerio de Defensa español hace 10 años, ¿no? Que la cloud traía grandes beneficios, pero traía grandes riesgos de seguridad para las empresas, ¿no? Entonces, damos un salto, ¿no? Hemos estado hablando de qué pasaba en 2010 y nos venimos ya al presente, ¿no? A 2019. ¿Qué ha pasado desde 2010 a 2019? Que lo que decía el Ministerio de Defensa en 2010 se ha hecho realidad. Que hay un 86% de empresas que utilizan tecnología en la cloud, que hay una gran adopción de las aplicaciones en la nube, que el uso de Microsoft Office se ha disparado, ¿no? Que es otro software en la cloud, ¿no? Y que el porcentaje de penetración media de Amazon, ¿no? Crece hasta un 43%. Es decir, ¿qué ha pasado en esta década, desde el 2010 al 2019? Que prácticamente yo no conozco ninguna gran empresa española que no tenga servicios en la cloud, ninguna.
incluyendo a los bancos, incluyendo a, por supuesto, a las empresas de telecomunicaciones y ya incluyendo al sector público, es decir, los ministerios, ayuntamientos, comunidades autónomas, todos ya tienen algún servicio en la cloud, ¿no? Entonces, para alguien que está estudiando ciberseguridad, es una muy buena puerta de entrada. ¿Por qué? Porque los servicios en la cloud son nuevos y la forma de securizar los servicios en la cloud es una oportunidad, porque hay que hacerlo, ¿no? Alguien tiene que securizar esos servicios, ¿no? Vale. Este concepto os lo he traído simplemente para que después le echéis un vistazo. Shadow IT. ¿Sabéis una cosa muy curiosa que ha pasado desde 2010 a 2019? Que dentro de las empresas ha habido resistencias a adoptar el modelo de cloud, ¿no? Sobre todo de la TI interna de la empresa. Y otros departamentos de la empresa han decidido contratar servicios de cloud por su cuenta. Entonces se ha producido un fenómeno que se llama TI en la sombra, ¿no? Que es que departamentos de una compañía han contratado servicios en la cloud sin que lo sepa el propio departamento de TI de la compañía. Todo esto está en un estudio, voy a poner varias slides que están en un estudio de un organismo que está internacional, que está implantado en España, que se llama Cloud Security Alliance, ¿no? Y es el informe de este año, ¿no? Vale, ¿qué ha pasado también con aquí lo tenéis, Cloud Security Alliance, ¿no? Las expectativas en la seguridad. Esto es un tema también interesante para vosotros desde el punto de vista profesional, ¿no? Las expectativas sobre la seguridad en la cloud han ido bajando. Está por colores, está un poco, ¿no? Por ejemplo, confidencialidad de la información. La expectativa en 2017 era muy alta, en 2018 era más baja y en 2019 era más baja. Algunas organizaciones han perdido su confianza en la seguridad en la cloud, ¿no? Es decir, eso también os debe de servir como un incentivo para que esa expectativa intentar volver a subirla, ¿no? Pero, sin embargo, esas son las expectativas, pero, sin embargo, la satisfacción de los usuarios ha ido creciendo. Fijaros cómo ha ido creciendo, es normal, ¿no? Los servicios en la cloud han ido madurando y la satisfacción de los empleados de un banco, del Banco de Santander, del BBVA, del Ministerio de Economía, del Ayuntamiento de Madrid, la satisfacción con los servicios ha ido creciendo. Bueno, ¿qué le exigen los usuarios de la nube a la nube, ¿no? Fijaros, le exigen de todo, ¿no? Pero las dos cosas que le exigen más son continuidad del negocio y medidas de seguridad. Es decir, a la nube se le exige que sea muy segura, lo cual ratifica que es una buena oportunidad para trabajar en la seguridad en el uso de la nube, ¿no? Vale, ¿no? Este es el estudio, ¿no? Y el estudio, este es un apunte, esto no lo voy a leer, me lo voy a saltar para que no os pongáis a leerlo. El estudio dice que con el COVID, con la pandemia, muchas empresas hemos contratado servicios en la nube y no los hemos securizado. Es decir, como no había tiempo para securizar la contratación de los servicios, nos hemos tirado a la nube, sobre todo servicios colaborativos, ¿no? Tipo Zoom y todos estos servicios de videoconferencia que hemos contratado, que habéis visto en las noticias que ha habido un montón de problemas de seguridad, ¿no? De que gente se ha colado en reuniones de otros, ¿no? De que se filtraban las palabras de paso, ¿no? Pues eso es lo que dice el estudio, ¿no? Es decir, que se ha adoptado de forma muy rápida, ¿no? Y ahora vamos a la parte que más os puede interesar a vosotros, ¿no? Y es, ¿alguno de vosotros duda de que la cloud va a seguir siendo muy importante en los próximos 10 o 15 años? ¿Pensáis que se va a dar marcha atrás, que las empresas van a dejar de contratar cosas en la nube y van a volverlo a hacer todo en sus departamentos de TI? Nadie, ¿no? No es realista, los filósofos de la nube siempre comparan la nube con la energía eléctrica, ¿no? Antes las empresas, ¿no? En el siglo XIX, las empresas tenían generadores de energía eléctrica, ¿no? Y entonces después la electricidad se convirtió en una commodity y había 4 o 5 grandes empresas que te suministraban la energía eléctrica, ¿no? Pues los ideólogos de la nube dicen lo mismo, ¿no? Que habrá 3 o 4 grandes proveedores de cómputo
que hoy día son Amazon, Microsoft y Google, ¿no? Son estos tres los que hay hoy día, que son los que van a proporcionar esos servicios. Dar marcha atrás va a ser muy difícil, ¿no? Y después, si queréis, nos detenemos en por qué dar marcha atrás va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, tanto Amazon como Google como Microsoft dice, señores clientes, vamos a imponer un modelo de responsabilidad compartida. Y eso para la gente de ciberseguridad es muy importante, ¿no? ¿Qué te dice Amazon? Te dice, yo como Amazon, si tú me contratas servicios de cómputo o de almacenamiento, yo me hago cargo de que nadie venga, se meta en mi CPD y me robe el disco duro donde está tu información. Es decir, me hago cargo de la seguridad física. Me hago cargo de que nadie entre en el CPD y pueda conectar un pendrive o un dispositivo de almacenamiento a los equipos y te robe la información. Y me hago cargo del hipervisor, de la virtualización. ¿Eso qué quiere decir? En Amazon, un porcentaje muy alto de los servidores son compartidos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo contrato una máquina virtual y tú contratas una máquina virtual, las dos máquinas virtuales están corriendo en el mismo hardware, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Que ya ha pasado. ¿Qué pasaría si yo sé mucho del hipervisor, gano el control del hipervisor? Pues que podría ver tu máquina virtual, ¿no? Y podría tener control absoluto sobre tu máquina virtual. Y si yo soy un banco y tú eres otro banco, yo podría estar viendo tus clientes, ¿no? Eso podría llegar al extremo, ¿no? Pues lo que dice Amazon es, yo me hago cargo de la seguridad en la capa física, en la infraestructura y en el hipervisor. Pero, señor cliente, de ahí para arriba se hace cargo usted. Del tráfico en la red, del sistema operativo, de las aplicaciones, de los datos y del acceso de los usuarios, se hace cargo usted. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esta semana pasada a una empresa española, no sé si lo habéis visto, a una empresa española que le da servicio a Booking y a todas las empresas hoteleras, le han robado en un bucket, en un cubo de información de AWS, le han robado 25 millones de registros de clientes. Es decir, que si sois clientes de Booking, de hotels.com y de algunas de 4 empresas de estas, vuestros datos, yo soy cliente de Booking, mis datos lo han robado, la tarjeta, el nombre, todo eso lo han robado, ¿no? Entonces, y estaba en Amazon, estaba en S3, en el almacenamiento de Amazon. ¿Quién es el responsable de esa pérdida de información? ¿Amazon o el cliente? Amazon dice que no. ¿Por qué? Veniros al modelo de... Ten en cuenta que esto del modelo de responsabilidad compartida, el cliente, que es la empresa esta catalana, que hacía una gestión de unos datos sobre un bucket S3 de Amazon, había contratado este servicio. Y lo más importante de todo, había firmado un contrato en el que decía que ellos eran responsables de los datos, ¿no? Entonces, Amazon se lava las manos. ¿Sabéis el error que habían cometido? Y por eso os digo que es una oportunidad de empleo muy interesante. Tú en Amazon, cuando contratas almacenamiento, ¿no? En este caso S3, un bucket S3, le puedes dar acceso público o privado, ¿no? Privado, que solo accede ella y él, ¿no? Eso es privado. Os doy 2 accesos y con unas credenciales y unos certificados accedéis vosotros 2, ¿no? Pero imagínate que quiero poner una información pública, que quiero poner el marca, ¿no? El marca es público, el marca, tú eso, pongo el marca en Amazon, lo pongo aquí y doy acceso a todo. Pues la empresa esta catalana había dejado el bucket S3 como público. El tío que lo había configurado no sabía que por defecto un bucket S3 se queda como público, ¿no? Entonces, robos de eso de información hay así. En el momento es tan sencillo como que alguien conozca el identificador del bucket. Si yo conozco el identificador del bucket y está como público, hago una llamada en mi portátil y veo toda la información porque está como pública, ¿no? Pues dependiendo de lo que contrates con el proveedor,
el proveedor tiene unas responsabilidades que son las que están hasta aquí y tú tienes otras responsabilidades, ¿no? Y la empresa que contrata los servicios de cloud tiene que tener expertos que securicen esto o esto, ¿no? Dependiendo del servicio que estés contratando, tienes que tener expertos que se hagan responsables de la seguridad. Y ahora esta empresa, que ha perdido datos de un montón de personas, le van a aplicar el Reglamento Europeo de Protección de Datos y le van a meter una multa del 4% de la facturación puede llegar hasta 10 millones de euros la multa por haber perdido esos datos, porque es una negligencia clara, ¿no? Bueno, ¿os acordáis del esquemita que os enseñé de seguridad, ese muy simple que tenía un firewall y tenía toda la parte del cliente por debajo? Así es la ciberseguridad en la cloud de Microsoft. La cloud de Microsoft se llama Azure. No sé si estáis familiarizados con el nombre. Pues estos son los mecanismos de seguridad que te da Azure para configurar su cloud. ¿Por qué os pongo esto? No quiero ni que os aprendáis nombres ni nada. Quiero simplemente que sepáis que ahora, si vosotros, imaginaros que mañana os contrata una empresa y la empresa dice, tengo TI interna y tengo también servicios en la cloud de Amazon. Pues os tenéis que aprender cómo funcionan todos estos servicios. Os tenéis que aprender cómo funcionan todos los servicios de cloud de Amazon, os tenéis que aprender cómo funciona el Security Center de Azure, para configurarlo y proteger la información del cliente que tiene en Azure, ¿no? ¿Qué es lo bueno, la parte buena que tiene esto? Que todavía hay muy pocos profesionales con los conocimientos y las certificaciones para proteger esto. Y que hay miles de clientes contratando esto. El equivalente, pero en Amazon, en AWS. Recordáis que los servicios de Amazon se llaman Amazon Web Services, ¿no? Entonces, a conceptos típicos, que estos son conceptos generalistas del mundo de la ciberseguridad, que es un gateway, una cloud privada virtual, tablas de ruta, subredes, ACLs, ¿no? Esos son conceptos que tenéis que aprender en el mundo de la ciberseguridad. Le tenéis que añadir unos conocimientos en todos los servicios de ciberseguridad propios de Amazon. Entonces, en España, bueno, yo no diría que en España, a nivel mundial todavía hay muy pocos profesionales que conozcan la suite de servicios de seguridad de Amazon. Eso evidentemente es una oportunidad clarísima de conseguir un trabajo bien remunerado y que además tiene una ventaja, que si tú sabes configurar estos servicios, lo sabes configurar para cualquier empresa del mundo, no para una empresa española. Estos servicios de Amazon son exactamente igual en España que en Alemania, que en Francia, que en Estados Unidos, que en Australia. Es decir, que si vosotros obtenéis un certificado de Amazon de que sabéis configurar estos servicios, podéis prestarle vuestros servicios a cualquier empresa del mundo. Esto es una configuración de ciberseguridad real de una empresa con Amazon, ¿no? Es decir, fijaros, estos conceptos que están aquí, estos servicios y estos conceptos que están aquí, esto es de forma generalista, ¿no? Por aquí entra, por aquí se entra, ¿no? Por aquí entran los usuarios. VPC, Virtual Private Cloud, es como tu data center dentro de Amazon, ¿no? Si vosotros mañana vais a una empresa y contratáis Amazon, contratáis uno o varios VPCs, que es donde están vuestras máquinas, vuestras instancias de cómputo, donde está vuestro almacenamiento, donde está todo, se llama el VPC y se entra por aquí, ¿no? Pues todos estos mecanismos son los que tenéis que saber configurar y proteger en caso de que estéis trabajando en un cliente que tenga Amazon. Y esta es una configuración real. Os la he traído para que la vean, ¿no? Y aquí, los servicios que os he puesto los nombres aquí, están aquí. CloudTrail, ¿no? CloudWatch, identidad y gestión de acceso, cifrado de datos, ¿no? Gestión de claves. Aquí os recomiendo una cosa. Si tenéis tiempo e inquietud, Amazon tiene unas cuentas que se llaman
free tier, ¿no? Como la capa gratis, en la que podéis acceder a 60 de los 120 servicios que tiene Amazon, podéis acceder a 60 de esos servicios y jugar con ellos, hacer lo que queráis. Tenéis que tener cuidado de no meteros en la capa no gratis para que no os manden una factura a final de mes. Si os hacéis uso solo de los 60 servicios que son gratis y en la medida que ellos os dicen, no vais a pagar nada y tenéis 60 servicios para hacer prácticas, ¿no? Mira, aquí pone Client Bucket. Esto es lo que le han hackeado a la empresa esta española. Lo representan como un cubo. Es un cubo de información donde tenía datos de 24 millones de clientes, ¿no? Que lo había definido como público. El que lo hubiera definido como público quería decir que un cliente desde fuera podía llegar hasta el bucket y ver todo el contenido, sin ningún tipo de restricción. Bueno, entonces, viendo la situación, hay una cosa que no he puesto en las slides y que es de lo más importante que os tendría que decir. ¿Cómo va a ser el futuro de las empresas en esta década, desde 2020 a 2030, ¿no? Pues hay todas las grandes empresas españolas van a seguir teniendo información corporativa, es decir, información en su CPD, ¿no? Y todas las grandes empresas españolas van a seguir teniendo servicios en la cloud, ¿no? Por ejemplo, Salesforce, el CRM de Salesforce, yo creo que lo tienen de las 35 empresas más grandes, las que están en el IBEX 35, pues 28 o 30 tienen Salesforce, es decir, son usuarias de SaaS, de cloud de Salesforce, ¿no? Pues en un futuro cercano, todas las grandes empresas van a seguir teniendo TI corporativa y van a seguir teniendo servicios en la cloud. Con lo cual, el responsable de ciberseguridad de cualquiera de esas empresas va a tener que tener gente que siga sabiendo cómo proteger la información en sus sistemas, en sus servidores y su almacenamiento y sus redes, y va a necesitar personas que sepan cómo proteger la información también en la cloud, ¿no? En los dos entornos, ¿no? Eso va a seguir pasando en la próxima década. Es decir, que toda aquella persona que quiera trabajar en el mundo de la ciberseguridad va a tener que saber de los dos mundos, del mundo de la ciberseguridad en entornos corporativos y en entornos cloud. Las dos cosas. Y después va a suceder un fenómeno que tampoco lo he puesto ahí, pero que me parece muy, muy interesante. ¿Sabéis por qué todavía va a tener más impulso la cloud? De lo que ya os estoy intentando demostrar de que tiene. Porque los grandes fabricantes de software de ciberseguridad a nivel mundial, todos los grandes fabricantes que fabrican software para todas las herramientas de ciberseguridad que se comercializan a nivel mundial, están vendiendo sus herramientas en modo cloud. Es una cosa bastante interesante. Antes, cuando la TI era la TI corporativa que teníamos solo en el data center, tú comprabas tu firewall, tú comprabas tus sondas, tú comprabas todo y lo instalabas todo en tu CPD. De forma que en tu CPD tenías todo. Tenías la TI corporativa y tenías también las herramientas de ciberseguridad. Ahora la cosa se va a complicar mucho más. ¿Por qué? Porque vas a tener tu TI corporativa con algunas herramientas de ciberseguridad dentro de tu TI corporativa, vas a tener tus servicios en la cloud con algunos servicios que prestas en la cloud y vas a tener herramientas de ciberseguridad en la cloud. Es decir, que ser capaz de compaginar todo eso no es fácil, ¿no? Y hay que adquirir los conocimientos para conocer esos mundos, ¿no? Entonces, si yo fuera vosotros, ¿qué os recomiendo, no? Si yo quisiera emprender una carrera en el mundo de la ciberseguridad hoy, ¿qué haría? Pues esto lo tengo que hacer. Aprender mucho de tecnología. Tienes que hacerlo porque tanto si la tecnología está en tu CPD como si está en el CPD de Amazon, como si está en el de Microsoft o como si está en el de Google, tienes que saber cómo funciona la tecnología. Es decir, ya esto no es tan, en la cloud ya esto no es tan importante, porque a ti Amazon, Google y Microsoft
normalmente no te va a dar visibilidad sobre los servidores que está utilizando. Sí te va a dar visibilidad sobre los procesadores. Este es un tema bastante interesante, el tema de los procesadores. A día de hoy, en la cloud, el 99% de los procesadores son Intel, ¿no? Que son los procesadores más estándares del mercado. Pero ¿qué está pasando? Está pasando que tanto Amazon como Google como Microsoft están diseñando sus propios procesadores. Y uno de los motivos, además de motivos económicos, por el que están diseñando sus propios procesadores, es para garantizar la seguridad, ¿no? Ellos consideran que su cloud es más segura si los procesadores han sido diseñados por ellos, ¿no? Entonces, tenéis que aprender de servidores, procesadores, pero sobre todo de aquí para acá, de hipervisores, de sistemas operativos, de protocolos, de redes y de programación, ¿no? Y después, si queréis profundizar en el mundo de la ciberseguridad, pues todos los conocimientos que se aprenden en ciberseguridad. Y en mi opinión, uno de los aspectos más importantes que va a tener la ciberseguridad en los próximos años es la identidad. La identidad, sabéis a qué me refiero, ¿no? Que es saber quién es la persona que está interactuando contra un servicio o sistema, pero saberlo con seguridad, ¿no? Que yo no pueda suplantar tu identidad, ¿no? Que haya mecanismos biométricos de la naturaleza que sea, ¿no? En la que cuando tú entras a un servicio, quien te está prestando el servicio esté 99,999% seguro de que eres tú la persona que está accediendo a esto, ¿no? Y aquí hay muchísimo que hacer. Y con los servicios en la cloud, todavía más importante la identidad, ¿no? Estas son recomendaciones a corto plazo, que os digo que esto nunca sobra, ¿no? Este tipo de conocimientos siempre os va a hacer falta. Estas recomendaciones a medio plazo son más para conseguir un trabajo en el que se pueda desempeñar una carrera de 8 o 10 años como mínimo y ganar dinero. Y es como las empresas están adoptando servicios en cloud de forma masiva, pues os recomiendo que os familiaricéis con las cloud públicas de los proveedores, ¿no? Y realizando prácticas. Los proveedores, los que os he dicho, ¿no? Como mínimo, Amazon, Microsoft y Google, ¿no? Son las 3 clouds que hoy día tienen más adopción, ¿no? Y que hagáis prácticas en ellas, ¿no? Y después, esto tiene una derivada adicional, que son las certificaciones. Fijaros que cómo complica esto el mundo de la ciberseguridad. Antes, cuando no existían las clouds, si tú sabías mucho de firewall, sondas, protocolos, sistemas operativos e hipervisores, tú podías trabajar en esta empresa e irte al día siguiente a una empresa que tuviera esa misma tecnología, ¿no? Solo tenías que saber mucho de TCP/IP, de procesadores, de sistemas operativos Linux y de lo que fuera. Hoy día, además de tener esos conocimientos, tienes que tener conocimientos de la cloud que es predominante en el cliente en el que estás trabajando, en la empresa en la que estás trabajando. Imaginaros que... y normalmente la empresa va a utilizar más de una de esas clouds. Es decir, el BBVA, por ejemplo, el BBVA hace mucho tiempo decidió quitar el correo de Microsoft y pasarlo a correo de Google, ¿no? Pues quien securice el correo de BBVA tiene que saber mucho del correo de Google, ¿no? Antes era un experto en Outlook y Exchange y el correo de Microsoft, y ahora tiene que ser un experto en el correo de Google, ¿no? La persona que trabaja en ciberseguridad. Y alrededor de estas especialidades, en el futuro va a haber muchísimo trabajo, ¿no? En esta década que tenemos por delante. Y después, recomendaciones a más largo plazo es, al final, un profesional de ciberseguridad es muy difícil, yo diría que es imposible, pero siempre puede haber alguien por ahí que se escape a los parámetros humanos normales, ¿no? Es muy difícil que un experto en ciberseguridad sepa mucho de entorno de banca y seguros y mucho de industria y energía. Es muy difícil. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que es muy difícil saber, para un experto en ciberseguridad, que sepa mucho de banca y seguros y que sepa mucho de industria y energía? ¿Por qué pensáis que es muy difícil? Son muy diferentes, cómo trabajan. Exactamente, porque un banco
¿Qué trabaja? Un banco trabaja con cajeros, ¿no? Que es un vector de ataque súper frecuente, trabaja con cajeros, trabaja mucho con pagos internacionales, con pasarelas de pago con los emisores de las tarjetas, con Visa, con Mastercard, con American Express, ¿no? Entonces, si tú el día de mañana quieres ser alguien en el mundo de la ciberseguridad de la banca, te tienes que conocer todo eso, te tienes que conocer cómo se intercambian los pagos internacionales con los bancos europeos, con los bancos americanos, con eso. Tienes que saber mucho de eso para poder securizarlo bien, tienes que saber de eso. Y es imposible saber mucho de eso y saber mucho de cómo funcionan las eléctricas. ¿Qué tipo de ataque se le puede hacer a una compañía eléctrica? A Iberdrola, a Endesa, a Viesco. Es muy difícil saber de todo, porque los sistemas que tienen estas empresas son muy distintos a los que tienen estas, ¿no? Es decir, que un experto en ciberseguridad tiene que centrarse en alguno de estos entornos, o saber mucho de esto, o saber mucho de las telecos. Después, alguien que quiera hacer la ciberseguridad de Telefónica, pues tiene que saber mucho de redes, de cómo se puede atacar a una red 5G, a una red 4G, de cómo se atacan a los móviles, ¿no? Es decir, son conocimientos de nicho muy, muy, muy profundos, ¿no? Si quieres ser alguien relevante en alguno de estos. Y lo mismo sucede por la parte de la ciberseguridad. Al final también te tienes que especializar dentro del área de la ciberseguridad en alguno de estos campos, ¿no? O te especializas en ciberseguridad forense, ¿no? Que es estudiar qué ha pasado cuando ya se ha producido un incidente de ciberseguridad, ¿no? Que para esto hay certificaciones específicas, hay formación muy, muy, muy específica, o te tienes que especializar en inteligencia, ¿no? Es decir, oye, alguien está tramando un ataque, anticiparte a los incidentes de seguridad, ¿no? Y después aquí os he puesto también una lista de cosas que os podríais especializar que también tienen mucho futuro, ¿no? Por supuesto, yo creo que en estas dos que os he puesto en rojo vais a tener que saber de cualquier forma. En temas de identidad, de accesos y de autenticación vais a tener que saber. Si trabajas en banca, esto es lo más importante, que el tío que se conecta a la cuenta es quien dice que es, para que no mueva los fondos de un sitio a otro sin ser la persona que dice ser, ¿no? Es decir, para esto tienes que saber mucho. Si trabajas en turismo y ocio, también tienes que saber de identidad, que el cliente de una compañía aérea que está sacando un billete o que está anulando un billete es quien dice que es, ¿no? Es decir, esto es algo muy generalista, ¿no? Y después algo que también vais a tener que saber es de cloud pública, porque todas estas empresas, todas, están utilizando ya la cloud pública, ¿no? Entonces, saber de Amazon Web Services, de Microsoft Azure y de Google Cloud Platform os sirve para trabajar en cualquiera de estas empresas. Saber de identidad también os sirve para trabajar en cualquiera de estas empresas, ¿no? Y después ya os podéis especializar en cosas muy concretas, ¿no? Seguridad de la inteligencia artificial, ¿no? Pues ahí ya os digo una cosa, ahí lo difícil es formarse porque es que no hay nadie que sepa de eso todavía, ¿no? Porque ahí hay hasta discusiones filosóficas, ¿no? De cómo se debe de comportar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ahí esto es más de 2030 que de 2020, ¿no? Pero todos estos ámbitos se van a tener que segurizar. ¿Por qué la inteligencia artificial se va a tener que segurizar, ¿no? Porque al final cualquier dispositivo dotado de inteligencia artificial va a tomar decisiones, ¿no? Yo compro un algoritmo de inteligencia artificial porque es capaz de tomar decisiones. ¿Qué pasa si alguien me hackea el algoritmo? Que puede alterar las decisiones. Que altera todas las decisiones, ¿no? Imaginaros que yo tengo un algoritmo que es el que decide en BBVA dónde se invierte todas las mañanas, ¿no? Y el algoritmo pues toma una serie de inputs y dice, pues hoy voy a invertir en telcos en Asia, ¿no? Imagínate que hackeo el algoritmo y lo pongo a invertir en un sitio donde yo tengo acciones. Invierte siempre en el sitio, pues me hago multimillonario porque he hackeado un algoritmo de inteligencia artificial. Cuando el tío que maneja ese algoritmo se da cuenta, a lo mejor ya es tarde, ¿no? Es decir, que en todo hay que saber de ciber y hay que tener conocimiento específico. Pero esto yo creo que esto es para el tercer o cuarto año de ejercer la profesión, ¿no? El empezar a especializarte mucho en esto.
Antes hay que dar estos pasos previos. Hay que saber mucho de tecnología, hay que saber mucho de ciberseguridad, hay que saber de cloud y después hay que especializarse en alguna industria y en alguna parte concreta de ciberseguridad. Y hasta aquí mi presentación. ¿Cuánto tiempo llevamos? 50 minutos. Preguntas de lo que queráis, de lo que hemos visto o de lo que no hemos visto. No he dicho una cosa muy importante también, muy importante, que está aquí más o menos, que es que la seguridad no empieza el día que el servicio se está ejecutando. La seguridad empieza el día 1 en el que alguien está programando, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo, imaginaros que empiezo yo a programar para el BBVA, ¿no? Y pongo ahí un código que digo, oye, cada vez que el código, el DNI del cliente sea esto, aprueba la operación, ¿no? En operaciones de crédito o algo así, pues sale ese software, se ejecuta en el BBVA y lo primero que me hago es pedir un préstamo de 10 millones de euros. Me lo conceden, cojo el dinero y ya, pues había un bug en el software. Es decir, que la seguridad empieza mucho empieza en el momento de desarrollar el software. Hay que inspeccionar, los grandes bancos tienen equipos externos que miran línea a línea con herramientas, no lógicamente manualmente, cada línea de código que se escribe para el banco, ¿no? Es decir, que si os gusta el desarrollo, a la gente que le gusta el desarrollo y la ciberseguridad, pues acaban trabajando aquí, ¿no? En seguridad del desarrollo, lógicamente. Lo bonito de la ciberseguridad es que es muy amplio. No hay ninguna disciplina de gestión de información en una empresa que no requiera ciberseguridad. Ninguna. Te pueden hackear todo. Todo. Pensad en lo más peregrino que hay en el mundo de la ciberseguridad. Pues todo es hackeable. Hay casos de hackear absolutamente todo. Desde el procesador a la aplicación, a todo. Lo más evidente es la identidad, ¿no? Si a mí me dejaran hackear algo, pues a mí me gustaría hackearle la identidad a mucha gente, ¿no? Y poder entrar en sus cuentas y ver el dinero que tiene, hacer operaciones con sus cuentas, ¿no? Y eso está quizás en la capa más alta, ¿no? Es una capa que no es tecnológica, que es coger tus coordenadas del banco y meterme yo como si fueras tú en tu banco, ¿no? Preguntas. Cosas que no hayan quedado claras, inquietudes que tengáis. ¿El bootcamp de ciberseguridad hasta dónde llegaría? Vale, muy buena. El bootcamp de ciberseguridad es esto. El bootcamp de ciberseguridad... ¿Tú has visto construir alguna vez un rascacielos o un edificio? Se construye desde abajo, ¿no? Yo sí tuve la casualidad de que cuando construyeron Torre Picasso yo estaba trabajando al lado, ¿no? Y veía cada día cómo levantaban una planta. Pues el bootcamp de ciberseguridad son las 8 primeras plantas de Torre Picasso, ¿no? Es decir, ya que eso vaya... Además, Torre Picasso tenía unos cimientos de como 50 metros hacia abajo, o sea, que espectaculares, ¿no? Pues construir esos cimientos. Las recomendaciones a corto es un bootcamp. Es meterle 400 horas de estudio y otras 600 de prácticas personales para conseguir esto muy rápidamente. Muy rápidamente. No puedes saltar aquí. Yo ahora me estoy haciendo la certificación esta, ¿no? Claro, si alguien que no sabe de ciberseguridad se pone a hacer esta certificación, no se entera de nada. No entiende nada de lo que le están contando. O sea, es decir, ¿no? Tienes que saber esto para poder entender esto. Como si clase del chino, vamos. Sí, no te enteras de los términos, no sabes lo que te están diciendo, ¿no? Es decir, el bootcamp de ciberseguridad te sirve para ponerte al día en todo lo que se dice aquí, ¿no? Y sobre todo en esta parte de aquí, en la parte de ciber, ¿no? Y después de ahí acometer siguientes pasos, ¿no? Si yo ahora mismo estuviera con la intención de conseguir un trabajo en ciberseguridad y no tuviera los conocimientos que te da el bootcamp, me haría el bootcamp y después sobre el bootcamp construiría algo adicional de aquí. Las recomendaciones a medio plazo ya sería pues te pones a trabajar, estás unos años trabajando y ya te planteas decir, pues me diga, o terminar un camino como con AWS a ver qué saco. Este mundo, a mí el mundo de la ciberseguridad me parece que es un mundo intelectualmente muy exigente. Si tenéis tiempo algún día eso,
conectaros, hay miles de eventos de estos online, miles, ¿no? Tú te buscas y hay miles, de Madrid, de España, de Europa, de Latinoamérica, hay miles, conectaros a esto. La gente es espectacular el nivel de conocimientos técnicos que tiene, ¿no? Es decir, no sobra ningún conocimiento. Entonces, yo lo que te diría es, ¿qué haría yo? Bootcamp, conseguir el primer trabajo y según consiguiera el primer trabajo, empezar a ver cosas de... Ya os digo, Amazon tiene mucha formación gratuita. Tiene una que se llama Cloud Practitioner, que es gratuita. Pues esa me la empezaría a hacer el día que terminara el bootcamp, empezaría a hacer esa. Que es esta parte de aquí. Porque tengamos los conocimientos para ello, ¿no? Exactamente, vais a tener los conocimientos para que todo eso os suene familiar. Y después, una vez que tuviera los conocimientos básicos de aquí, saltaría aquí, ¿no? Ese es el orden en el que yo iría. Bootcamp, Cloud, seguridad en la cloud. Si me quiero dedicar a la seguridad, claro. Y después, si lo hacéis con ritmo, ¿no? Es decir, todo esto que estamos hablando lo hacéis en un año y medio, en un año y medio podríais tener un trabajo bastante interesante. Porque luego el tema, por ejemplo, de la seguridad física, que no te sirven a tener... ¿La seguridad? Física, por ejemplo, no te sirven a tener muchas medidas de seguridad en los equipos y puede llevar un tío entrar por la puerta y llevarse servidores, como te quiero decir. Pero a medida que vaya estando mayores servicios en la nube, ese riesgo se ve reducido. Ese riesgo que existe, ¿no? Y cuando tú te lees el contrato de Amazon, ellos te lo dicen, ¿no? Ese riesgo para mí es imposible. Mira, Amazon está desplegando una región en Zaragoza, ¿no? Entonces, las regiones de la nube, hablo de Amazon porque es la que más conozco, no tengo ningún interés en Amazon. Podría deciros de Microsoft si lo conociera igual, ¿no? O de Google. Los tres son igualmente potentes, ¿no? Amazon está desplegando una región en Zaragoza y en la región va a haber tres, ellos le llaman zonas de disponibilidad, ¿no? Que son como 3 data centers separados para que si se cae una máquina en uno de ellos, tienes la información replicada en el otro y te siga prestando el servicio. Entonces, los clientes españoles que contratemos Amazon, vamos a poder decir que nuestras máquinas virtuales estén en Zaragoza, ¿no? Vamos a poder elegir eso. Imagínate que yo sé que ella está trabajando para una empresa muy importante y que ha contratado unos servicios en Amazon y que los tiene hospedados en Zaragoza. Y conozco al guardia jurado que está en un turno del CPD de Amazon en Zaragoza. Y me voy allí un sábado por la noche y le digo, oye tío, que le quiero robar los datos a esta chica, que la conozco porque es amiga de un amigo y me ha dicho que ha contratado estos servicios y le quiero robar esto. Voy a entrar en un CPD, si me dejara entrar este tío, ¿no? Voy a entrar en un CPD que debe de haber unos 150.000 servidores. ¿Cómo sé yo cuál es el servidor de esta chica entre 150.000 servidores? ¿Sabes? Son macro data centers. ¿Sabes? Es decir, que no es un data center con 100 máquinas o con 1000. Es con 100.000, con 150.000, con 200.000 máquinas. Claro, ese centro de Amazon pasaría a ser, o supongo que podría llegar a ser, una infraestructura crítica. Va a ser, en España va a ser una infraestructura crítica, claro. En España lo va a ser, porque ahí, ¿por qué? Porque los organismos públicos españoles que contraten cloud de Amazon van a pedir que sus datos residan ahí. Entonces ahí va a haber seguramente datos de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos españoles y de la Administración General del Estado español, ¿no? Entonces van a ser infraestructuras críticas. Sí, pero vamos, ahí seguro que tienen una seguridad, porque hay otras Sí. infraestructuras críticas también que tienen una seguridad que... Ahí no vas a poder entrar, ¿sabes? Sí, hay vídeos en YouTube y eso, si queréis ver las medidas de seguridad de los data centers de Google, de Microsoft o de Amazon, poneros en YouTube y buscarlo, y son medidas de seguridad que no la hay en el resto de data centers españoles. Pero además, imagínate que no las hubiera, pero tú te metes en un data center con 100 máquinas y puedes indagar un poquito para ver cuál es la máquina de esta chica, pero te metes en uno con 150.000 máquinas y no sabes por dónde empezar. Es que no tienes ni la más remota idea, ¿no? Ves pasillos y máquinas y unas máquinas encima de otras sin un etiquetado que diga quién es el cliente que está corriendo en esa máquina. No hay ninguna forma de identificarla, ¿no? Es decir, imposible. En el caso que consiguieras entrar. Más dudas. Al margen de esas certificaciones, ¿no recomienda hacer, por ejemplo, SCP o pasar por un KERT o
Por supuesto. Aquí no os lo he puesto, pero yo os digo por la experiencia, ¿no? La gente que conozco que trabaja en ciberseguridad mucho tiempo y tiene mucha reputación como profesionales en ciberseguridad, normalmente cuando aprenden mucho de ciberseguridad se certifican. ¿Pero por qué se certifican? No necesitan demostrarle a nadie lo que saben, ¿no? Porque hay gente que tiene la reputación en la industria de que sabe mucho, sino porque normalmente a sus empresas les exigen que los empleados estén certificados para poder presentarse a determinados concursos, ¿no? Es decir, además de que acredita el conocimiento, pero imagínate que tú y yo estamos compitiendo por un puesto, ¿no? Y ella es la que asigna el puesto y tú dices, joder, es que yo tengo una ventaja sobre él. Tengo esta certificación que yo no tengo, ¿no? Y yo le diría a ella, vale, ponme la máquina delante, que te voy a demostrar que sé más que él. Hay tíos en España que podrían hacer eso, ¿no? Que saben mucho. Pero ya no es un tema solo individual, personal, sino que es que a mi empresa, para que yo me presente a un concurso que convoca a ella, le exigen que yo tenga una certificación. Entonces, mi empresa está dispuesta a pagarme más dinero porque va a utilizar mi certificado para presentarse a concursos nacionales e internacionales, ¿no? Es un beneficio mutuo para mí, que gano más dinero, y para mi empresa, que puede cobrar más cara mi jornada porque yo tengo esa certificación. O sea, es un beneficio mutuo. Certifica, como tú bien dices, que tú le has dedicado horas y que has pasado un examen de certificación, y tu empresa se aprovecha de que tú has invertido esas horas y has sacado esa certificación para cobrar más caro por tu trabajo. En ese sentido, ¿qué certificación se puede sacar con el bootcamp? El bootcamp, eso yo no me acuerdo de memoria cuáles eran, ¿no? Yo estuve el año pasado dando clases, pero yo empezaría por las básicas, ¿no? Hay 2 o 3 básicas que os va a recomendar los profesores que os vayan dando cada módulo, y después también hay una labor individual vuestra, de decir dónde me quiero enfocar, ¿no? Es decir, a ver si... ¿Dónde me quiero enfocar? Es tan amplio el ámbito de la ciberseguridad, de los tipos de servicios, de dónde quieres hacer, que hoy día ya hay certificaciones para cada especialidad, ¿no? Por ejemplo, para hacer una cosa que está muy cotizada, que es forense, ¿no? Tienes que tener certificaciones específicas de forense, si no, no te valen. Las empresas hoy día en España para aportar pruebas en un proceso judicial, imagínate que yo estoy trabajando para una empresa de ella y robo información, ¿no? Entonces ella se da cuenta y me voy de la empresa para vendérsela a otra empresa, ¿no? Ella se da cuenta, no toca la máquina, no puede tocar la máquina, y llama a una empresa española que tenga peritos forenses en ciberseguridad, ¿no? Pues ese perito forense que toca la máquina tiene que tener determinada certificación. Por eso os digo que depende de a qué os queráis dedicar. Si os queréis dedicar a gestión de incidencias, existe otra certificación. Si os queréis dedicar a inteligencia, existe otra certificación. Depende un poco de la especialidad a la que os queráis dedicar, ¿no? Y después, otra cosa que también se paga muy bien son las certificaciones de los fabricantes de herramientas, ¿no? Los fabricantes de herramientas de ciberseguridad también te certifican en el uso de sus herramientas, y también se suelen exigir en los concursos, ¿no? Esas certificaciones. Pero yo lo que creo que os van a decir en el bootcamp es sacaros estas 2 que son como básicas para todo, y ya después cada uno, dependiendo de la carrera profesional que quiera construir, que vaya certificándose en una u otra. Sobre eso hay muchos artículos y hay mucha controversia de gente que le gustan más unos tipos de certificaciones que otras. Pero en ciberseguridad yo sí os recomiendo que al cabo de 2 o 3 años tengáis 2 o 3 certificaciones de las potentes. Pero tenéis que tener los fundamentos. Para mi gusto es muy difícil tener certificaciones y que os sean útiles sin tener estos fundamentos, ¿no? Los fundamentos que os van a dar las 400 horas del bootcamp. ¿Qué es el TTP?
TTP. Técnicas, tácticas y procedimientos. Eso os lo van a contar durante el bootcamp. Es terminología concreta para mi gusto, la ciberseguridad, lo bueno que tiene es que es un ámbito tan grande que una vez que entras, seguro que encuentras 4 o 5 de las 20 o 30 áreas que tiene, encuentras 4 o 5 que te gustan y que van con tus capacidades, ¿no? Hay para determinadas áreas que tienes que ser muy riguroso y muy sistemático, y para otras áreas distintas tienes que ser muy imaginativo. Siempre encuentras un área de ciberseguridad que va con tus capacidades. Y después hay mucho trabajo, ¿no? Es decir, y después el tema de la cloud os da una empleabilidad en cualquier sitio del mundo, ¿no? Si tú sabes mucho de cualquiera de las cloud, puedes trabajar para un cliente que esté ubicado físicamente en cualquier sitio del mundo. Sí, lo bueno que tiene, que no te tienes que desplazar. Y lo bueno que tiene, que no tienes que Está claro. físicamente allí. Que sí, en España hay españoles trabajando para empresas de todos los sitios del mundo. Desde casa, trabajando desde casa. Hasta que se vaya internet. Que tenemos el propio coronavirus. Más preguntas. ¿Algo que me haya dejado por aquí suelto que queráis? Este modelo es importante conocerlo, ¿no? El tema de las responsabilidades es muy importante conocerlo, saber hasta dónde tenéis que llegar. Esto hay contratos, ¿no? Cada vez que contratas un servicio de IaaS tienes que firmarlo. Leer e interpretar un contrato también es importante, ¿no? Ayudar a vuestra empresa a saber dónde empieza vuestra responsabilidad, dónde acaba la del proveedor, ¿no? Eso es muy importante. Como vais a tener esto, podéis ir a los documentos de origen, ¿no? Os recomiendo, a mí este documento me ha llamado muchísimo la atención, lo claro que tenían la gente que lo escribió en el año 2011, lo que iba a pasar en la ciberseguridad en esta década. Todo lo que decían que iba a pasar, ha pasado. ¿Sabes? Este documento está muy bien. Después, estos conceptos, ¿no? Que son conceptos clásicos de ciberseguridad y que tenéis que conocer, lógicamente. Fijaros una cosa, lo bueno y lo malo es que la cloud, salvo... Yo conozco, en España hay muy pocas empresas que son 100% cloud. Las hay, ¿eh? Ya medianas empresas que son 100% cloud. ¿Qué tipo de empresas pensáis que son 100% cloud? Que no tienen nada propio. Las nuevas, pequeñas. Las nuevas. Las startups, las fintech, las empresas que se dedican a fintech, casi todas son 100% cloud. No tienen ni un PC propio. Todo es cloud. Todo es cloud. Todas las startups muy modernas españolas son 100% cloud. Y después un último comentario, y ya no os aburro más, que yo creo que es interesante. Para mí hay un tema que lo que pasa es que tiene complejidad. Yo también eso lo daría como medio plazo. Fijaros, para mi gusto, lo que va a pasar desde el año 2020 al año 2030 es que va a haber mucha interoperabilidad entre empresas que tienen su TI dentro, su CPD, Telefónica, pero tienen servicios contratados con Azure, servicios contratados con Amazon y servicios contratados con Google, ¿no? Pues la interoperabilidad entre todos, ¿no? El cómo se llama desde un sitio a otro, porque lo que va a suceder, lo que está sucediendo, es que los servicios que tiene Amazon contratados con Google están llamando a servicios que están instalados en ICPD de Telefónica. Entonces, esto es una cosa que no os he dicho y es de lo más importante. Para interactuar con una cloud se puede interactuar de tres formas básicas, ¿no? Me meto en la consola de Amazon, de Google o de Microsoft y la configuro, creo una máquina virtual, la borro, creo almacenamiento, lo borro, copio datos, copio una máquina virtual de España a Alemania, copio una de Alemania a España, con una consola, es decir, con una interfaz gráfica de usuario. Esa es la forma elemental. Pero vosotros que no vais a querer utilizar la forma elemental, hay formas que son más sofisticadas y que si sabéis hacerlas vais a ganar más dinero, que es a través de línea de comando, sin utilizar la interfaz gráfica de usuario. ¿Para qué? Para meter esos comandos en scripts
y ejecutarlos automáticamente. Créame 100 máquinas virtuales a las 12 de la noche, ejecuta este software, deja los resultados en este sitio y destruye las 100 máquinas virtuales. Eso se puede hacer en Amazon, con 10 líneas de código, ¿no? Pues el que sepa hacer eso va a ganar más dinero, y el que sepa hacerlo de forma más segura, más dinero. Y después hay una tercera forma de acceder a todas las cloud, que es a través de las APIs, ¿no? El que sepa manejar las tres formas, la interacción de las cloud con el mundo del CPD del cliente, que sepa interactuar y que lo sepa hacer de forma segura, va a ganar mucho dinero en esta década, en 2020-2030. Seguro, me juego con vosotros. Si queréis quedamos aquí dentro de 10 años, y si sabéis de eso y no habéis ganado mucho dinero, me responsabilizo. Yo tengo una pregunta muy concreta con lo que acabas de comentar, porque con lo que has dicho, que claro, si tú a través de comando o incluso a través de experiencia de usuario, tú contactas servicios con Amazon y tú eres capaz de crear 100 máquinas virtuales a una hora concreta, programable y demás, ¿hasta qué punto Amazon controla quién solicita sus servicios? Vale, esa pregunta es buenísima. Porque claro, podría ser, o sea, ahora mismo el mundo ya no solamente de ciberhacking, sino ciberterrorismo. Esa pregunta es buenísima. A mí esa es una de las cosas que me preocupa de la cloud, esa pregunta que tú haces. En Amazon, cuando te hablo de Amazon, ya digo, no tengo ningún interés en Amazon. Existe lo mismo en Microsoft y en Google. Tú, la primera vez que entras en Amazon, te creas una cuenta que es como la cuenta raíz de Amazon, ¿no? Imagínate, yo soy el director de tecnologías de la información del cliente. Normalmente yo voy a ser, o el director financiero, o incluso el director general, voy a ser el que va a crear esa cuenta, ¿no? Entonces, creo la cuenta y le doy a Amazon los datos de mi compañía, bancarios, de por dónde voy a pagar, qué voy a pagar, todo esto, ¿no? Doy eso. Amazon te recomienda que esa cuenta no la utilices nunca. Que esa cuenta que tiene privilegios para todo, no la utilices nunca, ¿no? Entonces, esas cuentas, para acceder a hacer esas operaciones, te genera unos certificados digitales, ¿no? Unas claves, para que siempre que se entre con esa cuenta, en el otro extremo, en Amazon, estén 100% seguros de que el que estoy entrando soy yo. No es con un usuario y una password, ¿no? Y después hay segundo factor de autenticación y todo esto, es decir, one time password a tu móvil para saber, para que verifiques que eres tú y todo esto, ¿no? Esa cuenta se recomienda que no se utilice nunca. Pero con esa cuenta se crean cuentas de administración. Entonces, tú que eres la jefa de informática de mi empresa, a ti te creo una cuenta de administradora y te doy determinados privilegios para hacer determinadas cosas en Amazon. Y puedo limitar el gasto que tú puedes hacer, que la empresa puede hacer dentro de Amazon. Es decir, hay formas de recortar el gasto que se puede hacer. Pero lo que tú dices puede pasar perfectamente. Si alguien me quitara mis claves y tuviera una forma de saltarse mi segundo factor de autenticación, podría dar una orden de crear 10.000 máquinas virtuales. Seguramente eso en Amazon generaría alguna alarma, ¿no? Porque es un patrón. Tener en cuenta que la seguridad de los grandes proveedores de cloud tiene mecanismos de inteligencia artificial, que cuando alguien hace algo fuera del patrón de comportamiento de la empresa, seguramente generaría una alarma para alguien. Claro, pero mi pregunta ya no es solamente eso, sino hasta qué punto alguien controla a quién Amazon le vende sus servicios, Amazon, Google o lo que sea. Porque está la hipótesis, evidentemente, de que alguien llegue y te lo robe, pero también está la hipótesis de que tú pongas más dinero sobre la mesa y Amazon te diga, yo te lo doy y no miro. Por supuesto. Tú podrías crear, imagínate, una red de robots para hacer un ataque de negación de servicios sobre Amazon, eso por supuesto. Pero para crear la cuenta tienes que darle a Amazon pues, la identificación fiscal de la empresa y eso tendrías que dar algunos datos que te comprometen, ¿no? Una tarjeta de crédito, ¿no? Y supongo que ellos detrás tienen una verificación de quién es el que está contratando los servicios. Pero la realidad es que con un DNI y una tarjeta de crédito se pueden hacer muchas cosas en Amazon. Y eso hoy día se puede falsear, se puede comprar una tarjeta de crédito robada y se puede falsear un número de identificación. Es decir, que ataques de eso en Amazon y incidencias de esas yo creo que tienen todos los días.
Tener en cuenta que es un servicio que está disponible a nivel mundial y que cualquiera con malas intenciones puede intentar hacer un uso ilícito de lo que hay en Amazon, ¿no? Eso Hay que, como ahora, por ejemplo, hay muchas mafias que están dejando, por ejemplo, temas como el trato de personas o tráfico de drogas, se están metiendo en temas de pues, robo de bancos online porque da mucho más dinero con menos riesgo. Esa gente tiene muchísimo capital para invertir, tienen contactos para conseguir documentación falsa, pueden hacer pueden conseguir lo que quieran. Sí. Y que también, personalmente, a mí me parece muy preocupante que se vaya a poner en un mismo sitio datos de administración pública, de seguridad. Eso es buena pregunta. Eso tenéis que profundizar un poco ya por vuestra parte. Os dejo eso abierto. Para que os hagáis una idea, el gobierno americano, que es uno de los mayores usuarios de cloud del mundo, ¿no? Es una de las administraciones más grandes del mundo, tiene decenas de miles de máquinas virtuales. No sé si el último concurso, no sé si lo tenía Amazon y se lo ha ganado Microsoft, o lo tenía Microsoft y se lo ha ganado Amazon. Han cambiado, ¿no? Tienen regiones específicas para ellos. Sus máquinas no se mezclan con las máquinas de los clientes privados. Y después, dentro de los clientes privados, el ejemplo que yo te he puesto antes a ti, ese de que somos dos bancos y estamos en la misma máquina física, si yo soy un banco, no compro máquinas virtuales, reservo máquinas físicas enteras para mí. Entonces, yo le digo a Amazon, oye, vale, te contrato esta máquina física entera y todas las máquinas virtuales que corren en esa máquina física son mías. Para que no suceda lo que tú dices. Pero para eso tienes que estar dispuesto a gastar algo más de dinero. Y el usuario normal no va a querer gastar más dinero, ¿no? Va a querer contener los costes, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene la cloud, ¿no? Que pagas por uso. Si consumes 200 cores 2 horas, pagas 200 cores 2 horas. Y si bajas, no pagas, ¿no? O si apagas las máquinas, no pagas nada, ¿no? Pero si todos esos riesgos, haceros una idea, tened en cuenta que, por ejemplo, Amazon, que lleva 14 años comercializando estos servicios, todas las dudas que se nos ocurran y todas las vulnerabilidades que se nos ocurran a los que estamos aquí, ya se les ha ocurrido a ellos porque ya les ha pasado, ¿no? En estos 14 años. Tened en cuenta que, no sé cuánto, voy a decir un número, creo que están facturando 50.000 millones de dólares con esto, más que Telefónica de España. 50.000 millones de dólares con AWS. Es decir, que es un gigante, ¿no? Un auténtico gigante. Y todas estas cosas que se nos ocurren a nosotros ya les han pasado. Tienen los cables de datos entre los continentes son propios. Los de Google, los de Amazon, los de Microsoft son propios. El tráfico que va por su fibra es solo tráfico de ellos. Imaginaros la capacidad que tienen de inversión, ¿no? Que tirar un cable por el océano. Por ejemplo, serviría para temas, por ejemplo, como el Mare Nostrum que tiene el gobierno español con el... Muy buena pregunta también, muy buena pregunta, ¿no? Para cosas tan... todo en esta vida tiene limitaciones, ¿no? Cosas tan específicas como Mare Nostrum, en una cloud pública es muy difícil que te lo puedas construir. ¿Por qué? Pues porque tiene máquinas específicas de alto rendimiento en computación. Si entras en la oferta normal de Amazon como un cliente privado, tú entras y puedes comprar máquinas con mucha memoria, máquinas con mucha CPU, máquinas con mucho ancho de banda en comunicaciones, máquinas con esto. Podrías comprar máquinas equivalentes a las individuales de Mare Nostrum. Pero la configuración que tiene Mare Nostrum como un entorno HPC de alto rendimiento no la podrías hacer fácilmente en la cloud pública de Amazon. Si quisieras hacer algo similar, tendrías que hablar con Amazon y decirse. Y seguramente te tendrían que hacer algunos ajustes específicos para ti, de la conectividad entre las máquinas. Sí, pero llegará, ¿eh? Tienen tanta capacidad de inversión que a lo mejor hoy 25 de noviembre de 2020 no puedes hacerlo, pero tienen tanta capacidad de inversión, ¿no? Y son tan grandes que llegará a ofrecerte ese tipo de servicios tan específicos. Lo que os quiero transmitir, no os quiero transmitir que la cloud es lo único. Lo que os quiero transmitir es que si queréis trabajar en los próximos 10 años en ciberseguridad,
vais a tener que saber de cloud sí o sí. Sí o sí, en cualquier esto. Porque a los clientes que vayáis van a tener o un 20, o un 30, o un 40, o un 50, o un 70, o un 100%, si es una startup, una fintech, en la cloud. Desde un 20 a un 100 lo van a tener en la cloud. Y para el tema cloud, siempre sería mejor Azure, Google, Amazon, que una empresa pequeña como puede ser Clouding, que te ofrezca algún número. Claro, ¿por qué? Porque si tú sabes mucho de Amazon, en España Amazon a lo mejor tiene 10.000 clientes y Microsoft tiene 8.000 y Google tiene 5.000. Pues es mucho más posible encontrar trabajo conociendo estos tres que conociendo a los proveedores pequeños de nicho, ¿no? Claro. O sea, empezar con la cloud, no sirve. Tenéis que coger fundamentos, todo, de cómputo, almacenamiento, networking, protocolos y eso, tenéis que coger fundamentos ciber y una vez que tengáis esa base sólida, atacar la cloud, los servicios de la cloud. ¿Y la cloud va a ser más segura o más insegura? Esa es una pregunta que se lleva haciendo todo el mundo. Yo no te voy a contestar directamente a esa pregunta, te voy a contestar indirectamente. Mira, las mejores empresas de España en ciberseguridad son los bancos, ¿no? Porque son los que tienen activos digitales más importantes que proteger, ¿no? Y me voy a inventar un número. El Santander, que puede tener 500 personas en ciberseguridad, que las tendrán, 500 o 600 personas en ciberseguridad. ¿Son buenas esas 500 o 600? Pues de lo mejor que hay en España. Los 500 o 600 que tiene el Santander son de los 10.000 mejores que hay en España. Pero es que los 5.000 que tiene Amazon son de los 10.000 mejores que hay en el mundo. Son los mejores chinos, los mejores coreanos, los mejores americanos, los mejores españoles. Hay españoles trabajando para Google, ¿no? En ciberseguridad, para Amazon, para Microsoft. Es decir, que la teoría, mi visión es que sí, que va a ser más segura las clouds de esto. ¿No? Es como tú dices, ¿qué es mejor, un BMW o un SEAT? Pues BMW, si fabrica 10 millones de coches y están los mejores ingenieros alemanes, pues lo normal es que tenga algunas cosas de mayor calidad que lo que hacen SEAT, que en vez de 10.000 tiene 1.000 ingenieros, ¿no? Es decir, y que Amazon se encuentra con problemas en clientes de todos los países del mundo. Se encuentran con retos de todo el mundo. Y a todos los niveles. Nivel pyme, nivel empresa gigante, nivel empresa intermedia, conectividad entre pequeños y grandes, entre medianos. Se encuentran todos los retos. Entonces, lo normal es que en un futuro muy cercano los entornos más seguros del mundo sean los de cloud. Pues que no les queda otra. Sí, si dejan de ser seguros, la gente no lo quiere. Bueno, claro, y si fuera... Y ahí se para abajo. El incidente de seguridad que os he comentado de la empresa española que ha perdido eso, no tiene ninguna responsabilidad Amazon. En las guías de configuración de Amazon se dice cómo se securiza un bucket de S3 y hay 4 formas de securizarlo. Tú solo tienes que aplicarlo. ¿Y por qué se puede tener un bucket público? Por lo que os he dicho, porque tú puedes tener el marca.com en un bucket de S3, entonces tiene que ser público, porque tú quieres que la gente lea el marca. Yo creo que sí que va a ser más seguro por el tema de, por ejemplo, antes cuando las empresas, o cuando tienen sus propios servidores, una empresa pequeña, mediana, por ejemplo, el tema de seguridad, que te puedan entrar en la empresa, a lo mejor no tienen dinero para gastar en 3 o 4 de seguridad, en cambio lo que dices de Zaragoza va a estar que ahí va a ser infranqueable y no vas a poder entrar, por ejemplo. En España hay empresas muy seguras, ¿no? Los bancos, las telcos, eso tienen muchos mecanismos de seguridad. Pero Amazon, Google y Microsoft tienen otro orden de magnitud. Si el Banco de Santander gasta en ciberseguridad al año 50 millones de euros, Google, Amazon y Microsoft gastan 500, gastan 10 veces más. Como mínimo, ¿no? Como mínimo. Después, lo que os he dicho, el hecho de que ya estén construyendo procesadores para ellos mismos, para que no tengan vulnerabilidades de seguridad ni en los procesadores, ya eso es un hecho significativo de la importancia que le dan a la ciberseguridad. Sí, para controlar ellos Todo. Quieren controlar todo. Por otra parte, te puedes hacer la pregunta contraria. Todo Te puedes hacer la pregunta contraria.
¿Me van a garantizar estos grandes proveedores la privacidad o va a haber alguien allí que va a poder ver mis datos? A ver, yo es que lo hago desde la mentalidad de lo que yo he estudiado. Claro. Yo soy criminóloga y especialista en terrorismo, entonces claro, yo lo veo de otra manera. Al final también centralizar todo tanto, si consiguen cargarse eso, hasta luego todo. La realidad, yo creo, aquí damos por terminado, si queréis, el evento, ¿no? La realidad es eso, lo que estamos diciendo. Va a ser más segura, sí o sí, para terceros, ¿no? Después, la privacidad te la va a garantizar. Después, hay mucha polémica, tú lo sabrás, ¿no? Por lo que has estudiado. Hay mucha polémica con los temas de privacidad, de que Estados Unidos tiene el Privacy Act, que una ley que puede entrar en los activos digitales de todas las empresas americanas en el mundo, independientemente de dónde estén, ¿no? Yo creo que eso es inevitable, y después en Europa, y después están los rusos y los chinos, ¿no? Que saben muchísimo de ciberseguridad, ¿no? Entonces, ¿dónde está más seguro algo? Difícil de saber. Cuando tú sabes que hay una empresa cloud china, ¿no? Pero el gobierno chino ha dicho claramente que ellos tienen derecho de acceso a todo lo que hay allí, ¿no? Es decir, que si tú tienes algo en la cloud china, el gobierno chino, si piensa que tú estás atentando contra la seguridad de China, va a ver tus máquinas, lo que haces, todo lo que haces ahí, ¿no? Y los americanos lo mismo. Los americanos, si tú tienes una máquina en Amazon y ellos piensan que tú estás cometiendo un acto delictivo contra la seguridad de Estados Unidos de América, le van a decir a Amazon, quiero ver la máquina de esta señora, y se la van a enseñar. Es decir, que a nivel de privacidad, pero en actividad normal, ¿no? Comercial. Tú tienes una empresa comercial que vende eso, va a ser más seguro la cloud que tener, como tú decías, los servidores en tu casa. Porque es que hay tanta complejidad que una empresa mediana no tiene dinero para resolver toda esa complejidad. No tiene sentido. Pero en temas de criminología, ese es un mundo interesante, ¿no? Es decir, el único servidor seguro que habría en el mundo es uno que tú tuvieras en tu casa que no tenga conectividad con nada, ¿no? Es decir, que no tenga cables, no tenga ningún cable. Ahí tendrían que ir a robártelo de tu casa. ¿Y un servidor sin cables? Hoy día, antes los había, sí, pero antes los había. Antes algunas empresas, ¿no? Tenían algunas cosas que no querían que no hubiera ninguna forma de eso, entonces lo tenían siempre desconectado, no lo tenían ni a la red de área local de la empresa, ni a ninguna red corporativa, ni a nada, ¿no? Tenían servidores aislados. Pero hoy día eso es difícil. Habrá cosas muy específicas, un archivo que tenga las claves secretas de... Sí. Sí, pues hombre, Amazon te recomienda para las claves de acceso a la cuenta privilegiada, te recomienda que lo tengas en un sitio que sea imposible que te la roben, ¿no? No tiene sentido abrirte una cuenta en Amazon con la seguridad de las claves públicas y clave privada, y que tu clave privada la tenga yo en un pendrive, en este pendrive, y me lo deje aquí. Entonces, y digas tú, venga, voy a ver el pendrive de este. Anda, la clave privada de acceso a Amazon. Voy a crearle 3.000 máquinas virtuales, ¡pum! Y me encuentro con una factura de 100.000 euros este mes. Hay cosas que sí puede tener sentido tener un servidor aislado de todo. De hecho, en Amazon te recomienda volverla a cifrar, es decir, cifrarla 2 veces, ¿no? La clave. Para que en caso de que te la cojas, te tenga que coger también la password con la que has cifrado la clave, ¿no? Es decir, Y esa la guarda en otra cámara. Sí, al final la paranoia, ¿no? Es infinita, ¿no? Pero para temas comerciales, ¿no? Que son los más frecuentes, ¿no? Para temas comerciales yo creo que la cloud sí es más segura que tenerlo tú en tu casa, salvo que te gastes muchísimo dinero en securizarlo. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, os animo a que emprendáis esta carrera profesional. Lo bueno es que es mucho más amplia de lo que pensáis ahora que pueda ser. Tiene posibilidades infinitas, y yo creo que con temas de inteligencia artificial, con 5G, con Internet de las cosas, esto
ahí ese es un mundo, ¿no? Es un mundo espectacular. Yo de que después de la presentación, es que es imposible abarcar. No intentéis, lo que no se puede intentar es abarcar todo. Yo conozco a mucha gente que sabe mucho y no conozco a nadie que sepa de todo, ¿no? Y gente de esto que su afición es la ciberseguridad, ¿no? Que llega el fin de semana, el viernes por la tarde, están trabajando 50 horas a la semana y se meten otro fin de semana de otras 30 horas y acaba especializándote en algo, ¿no? A mí una anécdota que me gusta mucho, que cuando yo empecé con la ciberseguridad veía un vídeo de algo que me gustaba, ¿no? Entonces, claro, en el vídeo había una cosa, me ponía un sábado por la tarde, después de comer, a las 4 de la tarde. A mí me gusta mucho, porque he trabajado en empresas fabricantes de ordenadores, en seguridad de procesadores, ¿no? Del microprocesador, ¿no? Entonces me ponía a leer algo del microprocesador, pero aludía a una cosa que yo no sabía. Entonces me saltaba de ese vídeo, me saltaba a un segundo vídeo. Y después en ese vídeo aludía a una cosa que tampoco sabía y me saltaba a un tercer vídeo. A las 10 de la noche estaba en el sexto vídeo. Ya me había olvidado de por dónde había empezado. ¿Sabes? Es decir, que si intentas profundizar, empiezas por una cosa y dices, no sé de esto, y 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 ya estás en la sexta derivada. Y entonces volverte atrás te cuesta otras 20 horas, ¿no? Al punto de partida. Es decir, que... Sí, pero claro, cuando vuelves al punto de partida sabes cómo funciona. ¿Cómo funciona? Sí. Pero es muy... Es muy extenso y Sí, a la velocidad que evoluciona la tecnología. Ese es otro debate interesante también de la cloud. Fijaros una cosa, y me voy a permitirle hacer una crítica a los americanos, ¿no? Los americanos no quieren que sepamos de aquí para abajo, ¿no? Dice, oye, tú de aquí para abajo no sepas, tú de aquí para arriba, que de aquí para abajo me encargo yo, ¿no? Nos están echando cada vez más hacia arriba, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en informática hace 25 años, 35 años, trabajaba sobre microprocesadores, ¿no? Sobre el software que se programa directamente encima sobre el microprocesador, pues para gestionar la pantalla, el teclado, los puertos de comunicaciones, los protocolos de comunicaciones, ¿no? Ya ese trabajo en España no se hace. Ya no hay nadie en España trabajando sobre un sistema operativo, ¿no? Ya no tiene sentido, ¿no? La gente que trabaja sobre Linux es un internacional y Windows es un producto cerrado, ¿no? No puedes trabajar sobre el sistema operativo, ¿no? Es decir, que las multinacionales tecnológicas americanas nos están echando para arriba, ¿no? Sí, para ellos sea un SaaS, software as a service, les pagues y no sepan nada de cómo funciona. Para ellos eso sería lo ideal, que en Estados Unidos se supiera de aquí para abajo y el resto del mundo fuéramos usuarios de su software. Claro, Europa, Alemania, Francia, que son dos países muy potentes intelectualmente e identitariamente, no quieren eso, ¿no? Bajo ningún concepto, ¿no? Por eso estar en Europa para España es... Claro, porque los alemanes tampoco quieren que sepa cómo funciona el motor de Mercedes o de BMW, obviamente. Pero confían más en Europa que en el resto, ¿no? Es decir, los alemanes confían más en algo con Francia o con España o con Italia que algo fuera, ¿no? Y se hacen mucho esfuerzo. Se está definiendo, yo en eso no estoy muy puesto, pero echarle un vistazo. Europa está tan preocupada con la cloud pública que está definiendo una cloud pública europea. Esto es una cosa bastante interesante, ¿no? Está definiendo un estándar de cloud pública europea para que los proveedores que lo sigan estén asentados en Europa. ¿Sabéis quién se ha unido a eso? Amazon. Es una cosa de risa, ¿no? Hago un estándar para huir del monopolio americano, ¿no? Y el más grande de los americanos se une al estándar, ¿no? Y se unirán también Microsoft y esto. Pero será un estándar, tendrá control europeo. Porque es que si no, podríamos perder hasta el conocimiento de qué protocolos de comunicaciones hay por aquí, de cómo es el almacenamiento, de qué microprocesadores hay, de qué capas de virtualización hay. Los europeos estaríamos en el mundo de Yuppie, ¿no? Es decir, utilizamos algo que no sabemos ni lo que hay por debajo, ¿no? Y cuando los americanos se están protegiendo contra los chinos, de todo lo contrario.
los americanos en algunos ordenadores no quieren que haya ningún componente chino, porque no se fían de ningún componente chino. De ninguno. No quieren que haya nada, ¿no? No me acuerdo a qué fabricantes hace 4 o 5 años le impidieron meter, pero componentes ridículos que tú dices. ¿Por qué? De estos que tú dices, ¿es imposible que me hackees algo con un componente tan pequeño? Pues ni eso quiere que tenga. Esta es una lucha que es infinita, ¿no? Esto es una... Aquí el que trabaja en ciberseguridad tiene trabajo de por vida. De por vida porque es un pulso entre los países, ¿no? Bueno, espero que os haya... Yo solo quería despertar vuestro interés, ¿eh? Que os entusiasméis porque es un tema que necesitamos que en España haya gente que sepa, ¿no? Porque es que si no eres, ¿sabes?, un títere en manos de las potencias de fuera, si no sabes de estas cosas, no te enteras de nada. No sabes ni cómo te pueden robar la información, si te la están mirando, si te están suplantando tu identidad, no sabes nada, estás a por uvas, ¿no? Pues Y si quieres dar otra charla el mes que viene, si me invitan, estaré aquí. Y si queréis, si me invitaran otra vez, profundizaríamos en algo, en lo que fuera, ¿no? Para ver algo con más nivel de profundidad y podernos entusiasmar todavía más. Pero ya os digo que aquí lo bueno que tiene frente a otras áreas de informática es que es tan extensa que si no os gusta algo, si no os gusta una de las capas, en otra tenéis diversión seguro. ¿Sabes? En aplicaciones, que hay infinitas aplicaciones, en cómo se gestionan los datos, en los protocolos, en esto, ¿no? Es decir, que hay infinitas opciones. Y después aplicaciones, ¿no? Para temas como lo que tú has estudiado, esto tiene aplicaciones brutales, ¿no? Yo tengo amigos abogados y llevo años insistiéndoles en que se pongan las pilas con temas de privacidad y de seguridad, porque un abogado, hasta hace 20 años, los casos penales que tenía eran robos, estafas y yo no sé qué, pero es que las estafas de hoy en día, no sé quién lo decía por ahí, las estafas de hoy en día son de este tipo, ¿no? Yo ¿para qué voy a estafar a un tío vendiéndole un ordenador que no tiene nada por dentro? Eso es de los años 70. Hoy lo estafo robándole la tarjeta de crédito o las credenciales del banco o algo así. Todos los delitos hoy en día económicos son con información, gestionando información, no copiándole, ni copiándole la firma, ni las estafas que se hacían antes, ¿no? Que era pues suplantando la identidad de la firma. Hoy todas las estafas se hacen así. Hay que reinventarse, ¿no? Sí. Es un tema, yo creo que lo busquéis desde el ángulo que lo veáis, tenéis un área que os va a gustar seguro. Pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo.